Muy buenos a todos, bienvenidos a un video más de lo que es las cónicas. En este caso seguimos hablando de la elipse. El día de hoy vamos a tratar de demostrar la fórmula que vimos en clase a partir de lo que aprendimos en el video anterior. En el video anterior entendíamos el concepto de cómo se construye una elipse desde su punto de vista geométrico y lo que nos decía es que la suma de la distancia 1 más la distancia 2 es igual a una constante. Eso es lo que nos decía y lo que dice la definición. O sea que la distancia que va desde el foco 2 al punto es igual a la distancia que va desde el punto, miento, la distancia desde el foco 2 al punto sumado con la distancia que va desde el punto al foco 1 tiene que ser igual a un número que no cambia. Ahora, lo que no hemos dicho es que ese número se puede calcular. Vamos a hablar un momentico de esta distancia. ¿Cuál será la distancia que hay desde el vértice 2 al vértice 1? Entonces, aquí tenemos que partir, o para la demostración vamos a partir del hecho de entender la geometría digamos, del radio mayor y el radio menor. El radio menor, en este caso va a ser B, es la distancia que hay del centro a este extremo. La distancia que hay desde acá al otro extremo, nosotros lo llamamos radio mayor y eso lo llamamos A. Por geometría, esto también debería ser A. Por lo tanto, la distancia que va desde el vértice 2 al vértice 1 tendrá por obligación que ser 2 veces A. Lo curioso del asunto es precisamente que la suma de la distancia del foco al punto más del punto al otro foco siempre me da esa constante y esa constante siempre será la distancia entre esos dos vértices, o sea, 2 veces A. Teniendo esta relación, que se puede demostrar y lo invitaría a que lo demuestre por GeoGebra, y podemos decir lo siguiente. Del video anterior nos quedó que C al cuadrado, recordemos que C es la distancia que hay desde el centro al foco, desde acá hasta acá hay una distancia y esa distancia se llama C unidades, es igual al radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Entonces vamos a tener toda esta cuestión aquí y vamos a ver cómo nos va con la demostración. Para poder realizar la demostración de la fórmula, pues tenemos que entender lo siguiente. Primero, nosotros vamos a demostrar la fórmula con centro en el origen, o sea, esa fórmula que dice x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a la unidad, siendo pues en este caso el radio mayor el valor de a y el radio menor el valor de b, que es básicamente lo que tenemos. Entonces nosotros tenemos que decir lo siguiente. Del centro al foco hay una distancia que es C unidades. Desde acá hasta acá hay C unidades. Entonces mire que si esto está en C, significa que el foco 1 tiene una coordenada que es C unidades en X, 0 unidades en Y. Y si acá también hay C unidades, pues también tengo una coordenada, pero tengan en cuenta que este está al lado izquierdo, entonces es menos C. La segunda coordenada sería menos C, 0. El punto, pues tiene una coordenada X, Y. Vamos a pararnos en esta ecuación de acá que me dice que la suma de estas dos distancias es igual a 0. Entonces, ¿cómo se calcula una distancia desde un punto a otro punto? Antes, calculemos de 1. Raíz cuadrada de quién. Entonces, diferencia entre el punto coordenado menos c, 0, xy y c, 0, vamos a verlo así. Entonces dice así, entre F2 y P. Entonces sería x menos el valor de x de esta coordenada de F2, pero esto es negativo, entonces menos de fórmula, con este menos me va a quedar x más c al cuadrado más y menos esta cantidad, pues eso es 0, simplemente quedaría y al cuadrado. Y ahí obtendríamos entonces esa primera distancia que sería de 1. Sumado con la otra distancia, la distancia que hay desde acá a acá, entre el punto y F1, entonces eso es raíz cuadrada de ¿quién? X menos esta cantidad c, entonces sería x menos c al cuadrado, y menos esta cantidad 0, que sería más y al cuadrado, y eso nos da siempre el mismo número que es 2 veces a, que era lo que estábamos diciendo anteriormente. A partir de esta simetría podemos encontrar la fórmula, entonces vamos a resolver esa ecuación. Me voy a quedar con este lado de la raíz, de este lado de la igualdad, entonces raíz cuadrada de x más c
al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a 2 veces a menos toda esa raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Para quitarnos esa raíz de encima, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado ambas cantidades de la igualdad, lado izquierdo y lado derecho, y pues sabemos que esto nos va a dar el argumento de la raíz. Y de este lado, ¿qué me va a quedar? Primera cantidad al cuadrado menos doble producto de la primera cantidad por la segunda, o sea, 4a raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, más la segunda cantidad al cuadrado, pues que sería toda esta cantidad al cuadrado, simplemente sería el argumento de la raíz, x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Voy a resolver aquí primera cantidad al cuadrado, más 2 veces primera cantidad por la segunda, más segunda cantidad al cuadrado, más y al cuadrado, es igual 4a al cuadrado, menos 4 veces a la raíz de x menos c cuadrado, más y al cuadrado. Y acá también resuelvo este producto notable que es primera cantidad al cuadrado, menos doble producto de primera cantidad por segunda, más segunda cantidad al cuadrado, más y al cuadrado. Y empezamos a ver que hay términos que son idénticos. Por ejemplo, este x al cuadrado y este x al cuadrado se clausuran, pues esto está sumando. Cuando pase a restar, se van a anular. Este de acá también, con este c al cuadrado, con este también. Y vamos viendo cómo va quedando todo. ¿Qué nos queda entonces? Acá queda 2xc, acá queda menos 2xc. Entonces esto que está restando me lo traigo a sumar como 4xc. Me lo traigo a sumar. Y me va a quedar igual a, entonces, ¿a quién? A 4a al cuadrado menos 4a raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Y al tener esta vaina, pues volvemos a tener una ecuación que tiene una raíz. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones que tienen raíz? Dejando la raíz a un lado de la igualdad y todo lo que no tiene la raíz al otro lado. Entonces vamos a colocar 4xc menos 4a al cuadrado es igual a ¿quién? A menos 4a raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y qué hacemos nosotros ahí? Bueno, esta cantidad es negativa, puedo multiplicar por menos 1 este lado de la igualdad, por menos 1 este lado de la igualdad, todo esto, y cambiar los signos. Entonces, ¿qué me va a quedar? 4a al cuadrado, que es negativo, va a quedar positivo, y esta cantidad que es positiva va a quedar negativa. Y esta cantidad que es negativa, toda esta cantidad, porque todo esto es una cantidad, va a quedar positiva. Entonces la cambiamos ahí. Esto es C, miento acá, más y al cuadrado. Y ahí la tenemos entonces. Bien. Mire que ambos lados de la igualdad son múltiplos de 4. Entonces voy a dividir por 4 aquí, dividir por 4 aquí y dividir por 4 aquí toda esta cantidad. ¿Qué vamos a obtener? Pues estos 4 se clausuran. Todos estos de acá, dejándome a al cuadrado menos xc es igual a raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a quitarnos esa raíz de encima, elevando esta cantidad al cuadrado aquí y esta cantidad al cuadrado. Desde aquí me queda primera cantidad a la 4, entonces a la 4, menos doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad, más segunda cantidad al cuadrado. Va a ser igual a cuadrado del primer término por el cuadrado del segundo término. Como el cuadrado del segundo término es una raíz, entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Simplemente el argumento. X menos c al cuadrado más y al cuadrado. Resolvemos el álgebra que nos indica, decimos a la 4 menos 2a al cuadrado de xc más x al cuadrado c al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A primera, este término al cuadrado. Y aquí resolvemos producto notable. Primera cantidad menos doble producto de primera cantidad por segunda, más segunda cantidad al cuadrado, más y al cuadrado, ya a la 2. Resolvemos la multiplicación que está ahí pendiente. Esto me va a quedar menos 2 al cuadrado xc más x al cuadrado c al cuadrado igual. Al cuadrado por x al cuadrado, pues es al cuadrado x al cuadrado menos 2 al cuadrado xc más a al cuadrado c al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Y observamos que hay un término que se repite en ambos lados de la igualdad. Es este de acá. Este
y este es el mismo, por lo tanto sufren ¿qué? Sufren clausura. Este se clausura con este, dejándome términos ahí. Este término no tiene ni A, ni X, ni Y, al igual que este, entonces son términos independientes. Así que voy a dejar los términos independientes de un lado de la igualdad y todo lo que tenga X o tenga Y del otro lado de la igualdad. Este de acá me lo traigo de este lado, entonces sería a a la 4 menos a al cuadrado c al cuadrado, que es igual a ¿quién? A la 2, x a la 2. Este también tiene x al cuadrado, entonces está sumando, pasa a restar x al cuadrado, c al cuadrado. Dejémoslo de momentico, está más que bien así. Aquí que tengo, me queda este tercer término, más a al cuadrado, y al cuadrado. De estos dos tengo factor común a al cuadrado, de a cuadrado menos c cuadrado. Y esto es igual a ¿quién? A al cuadrado, miento. Entre estos dos también tengo factor común, x al cuadrado. ¿De quién? De a al cuadrado menos c al cuadrado. Y esto, pues no tiene más que hacerle sino dejarlo así. Entonces, tenemos que pensar si esto es lo que llegamos, porque ahí no hay mucho más que simplificar, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a esta expresión de acá. Eso está igualado ¿con qué? Con una unidad. Entonces, yo tengo que decir lo siguiente, yo tengo que igualar para que esto sea la unidad. Para que esto sea la unidad, yo tengo que dividirlo por las mismas cantidades. O sea, a a la 2 menos c a la 2. Y si divido este lado de la igualdad por esa cantidad, acá tengo que ir por las mismas cantidades. O sea, a al cuadrado menos c al cuadrado. Y aquí, a al cuadrado menos c al cuadrado, que multiplica 1 al cuadrado. ¿Qué podemos observar? Bueno, de este caso hay una clausura de este término con este a al cuadrado con este se va. Esto pues da la unidad como bien se dijo. Entonces va a quedar que 1 es igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado menos c al cuadrado. Pero tenemos que recordar lo que vimos en el video anterior y algo que dijimos el día de hoy. Esto que está aquí, vean. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Despejemos b al cuadrado de ahí. Si yo despejo b al cuadrado, esto va a ser a al cuadrado menos c al cuadrado. Por tal motivo, este término de aquí es b al cuadrado. Así que la unidad va a ser igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, quedando así demostrado de dónde viene la fórmula de la elipse. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en una próxima ocasión.